Entonces le decía que el tema que vamos a ver tiene que ver con la salvación y con la seguridad de nuestra salvación, porque estamos seguros de que somos salvos. Y vamos a ir viendo, yo les voy a poner el apunte o el libro que estamos siguiendo. Si me esperan un segundito, que lo voy a ya se los pongo en la pantalla, ya ustedes lo tienen. Estamos en el paso 9. El paso 8 lo vimos. Paso 9. Dice, ¿sigo siendo salvo? Esta es la pregunta que puede surgir en alguno de nosotros. ¿Sigo siendo salvo? Y es una pregunta que vamos a ir analizándola y vamos a ir viendo varias cosas de lo que ya el apunte nos muestra y analizándola un poquito y compartiendo algunas cositas más. Hay 3 declaraciones que están allí y ustedes pueden decir si les parece que son verdadero o falso. Dice, la primera declaración es, la confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. La confianza de tener vida eterna depende de mi fidelidad a Dios. ¿Eso cómo lo ven? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Eso es falso. 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 Esto es falso, porque la vida eterna no depende de nuestra fidelidad a Dios, que lo vamos a ver. Creer que la salvación no depende, no se pierde, me da licencia para pecar. Creer que la salvación no se pierde, me da licencia para pecar. Falso. Esto es falso. Falso. Muy bien. Hay muchos cristianos que andan mal porque nunca entendieron el Evangelio. Nunca fueron salvos. O sea, la afirmación es, hay muchos cristianos que se hacen llamar cristianos, por eso está entre comillas, que andan mal porque nunca entendieron el Evangelio, nunca fueron salvos. Y esta afirmación es verdadera. Verdadera. ¿Sí? Bueno, debate. Dice, ¿conoce a alguien que hizo una profesión de fe, caminó o pareciera caminar con el Señor, pero después se apartó? ¿Sigue siendo salvo o ya perdió su salvación? O en una nota más personal, ¿es usted un creyente sincero que vive frustrado o en temor porque todavía no ha alcanzado lo que considera una vida santa? ¿Teme que haya perdido su salvación o que podría perderla? La Iglesia evangélica está dividida sobre este tema. Unos creen que la salvación se puede perder y otros que no. ¿Es importante hablar del tema? Claro. ¿Hay algo más importante que saber dónde pasaremos la eternidad o dónde se pasará la eternidad? Hay 2 errores que han confundido y provocado una controversia. Bien, nosotros vamos a partir de la base de que nosotros somos una iglesia que predicamos que la salvación no se pierde, que una vez que hemos sido salvos, que la persona salva no puede perder la salvación, pero frente a esta vamos a ir afirmando estos conceptos, pero también vamos a ver estas divisiones que hay. Dice, fíjense lo que sucede cuando fíjense que usted, aquí hay 2 columnas, una que tiene título Un evangelio barato, y dice así, algunos confiando que no se puede perder la salvación, se entregan a una vida de libertinaje. Su actitud es, tengo mi boleto al cielo, ahora puedo hacer lo que se me da la gana. Esto demuestra 2 cosas. O la persona que dice ser salva, entre comillas, ¿no? Nunca entendió el evangelio verdadero y por lo tanto nunca tuvo vida eterna, esa es una opción. O segundo, es ignorante de lo que significa la gracia de Dios. Ha confundido libertad en Cristo con libertinaje. El apóstol Pablo advirtió contra esta actitud en Romanos 6, del 1 al 6. Dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Entonces, aquí esta es una postura, ¿sí? La otra es viviendo con temor e incertidumbre. Algunos usan la doctrina de que se puede perder su salvación como una motivación hacia la santidad. Otros van más allá. Algunas iglesias la usan para meter miedo a la gente y así manipularlos hacia una vida donde la persona está siempre tratando de quedar bien con su iglesia y con Dios, cumpliendo con listas de requisitos o prohibiciones. Bajo este sistema, la gracia es pisoteada por el esfuerzo humano. O sea, se cree que uno es salvo por gracia, no por obras, pero para seguir siendo salvo, tiene que cumplir ciertos requisitos, obras. La vida cristiana se convierte en un esfuerzo para seguir mereciendo la salvación. ¿Se entiende? Esta es la otra postura, es decir, bueno, sí, Dios te salva, te da la salvación, pero tú la tienes que mantener, ¿sí? Porque si no, la pierdes. Por lo tanto, dicen, la salvación es por gracia, no es por obras, o sea, Dios no requiere ninguna obra para darte la salvación, te la da gratis, pero para no perderla, tú tienes que hacer obras. Entonces, en cierta manera, te está diciendo que la salvación es por obras, ¿sí? Entonces, está bien lo que dice ahí, que todo ese pensamiento lo único que hace es pisotear la gracia, porque la gracia no tiene nada que ver con eso. Si hay algo de obra y hay algo de mérito humano, ya deja de ser gracia. Y eso lo dice Pablo en Romanos, lo explica muy bien, que en cuanto nosotros pensamos que Dios nos da algo por premio, o como en pago, con recompensa, la salvación, depende de alguna obra que hicimos, ya comenzamos a pensar que eso es, tenemos el derecho, el privilegio, el mérito, y eso quita la gracia de Dios completamente. Entonces, no podemos manchar o anular la gracia de Dios de ninguna manera. El tema es que yo sé que como esto de la gracia es algo tan extraordinario, tan increíblemente grandioso, que a las personas nos cuesta entender algo que sea gratis, que todo viene de Dios, que todo proviene del Señor, que Él nos ha dado todo y que tenemos todo para vivir en libertad, para hacer la obra de Dios, eso nos parece, no, nada es gratis, entonces nos cuesta, nos hace un poco de ruido, como decimos nosotros, esa idea. Yo estoy escuchando un poco de ruido, no sé si alguno de ustedes tiene el micrófono abierto, le voy a pedir que lo apagues cuando ¿sí? Bien, entonces, por otro lado, tenemos lo siguiente. Claro, entonces quiere decir que si Dios me regala todo, yo no tengo que hacer nada, entonces yo puedo vivir como quiera, puedo hacer lo que quiera. Y eso parece ilógico, es como que Dios te da libertad para hacer tu vida, hacer lo que quieras. Total, Él ya pagó por tu pecado, ya eres salvo y puedes hacer lo que se te dé la gana, puedes vivir como quieras, total, ya sos salvo. Entonces, rebotamos con el pensamiento y nos vamos a ese otro extremo, y vamos a ir viendo que no es así, que ninguna de las dos cosas son verdad. Si bien dice la palabra de Dios, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice en 2 de Pedro, dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, en 2 de Pedro capítulo 1, por su divino poder. Dice que todo lo que pertenece, todo lo que necesitamos para vivir piadosamente, y todo lo que pertenece a la vida, o sea, la vida eterna, todo nos ha sido dado, ¿sí? O sea, que uno piensa, entonces, esto tiene que producir en mí algo distinto, tiene que producir en mi vida, tiene que haber una evidencia en mi vida de que yo he recibido esta salvación, esta gracia y este poder. Y ahí es donde entendemos que es donde comenzamos a vivir una vida en Cristo nueva, transformada. Dios no toma, dice, bueno, a ver, esta persona yo la voy a salvar,
y a ver qué cosas buenas tienen, esto me va a servir, esto también me va a servir, como que Dios agarra algo de lo que tenemos y lo usa. No, Dios hace todo nuevo y nos da todas las cosas nuevas. Todo el poder de Dios que necesitamos nos lo da Dios. ¿Sí? Sí, tenemos una vida pasada, tenemos una cierta personalidad, un carácter, alguna preparación, etc. Pero Dios no se vale de eso. Lo único que Dios te da todo lo de Él. No creemos que Dios va a usarnos o vamos a hacer cosas, depende de lo que hayamos hecho en el pasado o las cosas buenas que hayamos hecho o algunas cosas que hayamos guardado, como si yo te salvo y esto que tienes en tu vida me viene bien, dice Dios. No, a Dios no le viene bien nada de lo que tenemos. Es decir, nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Ahora somos nuevas criaturas. Por eso cuando hablamos de la vida nueva, estamos hablando de una regeneración, de un nuevo nacimiento. Sos una persona nueva en Cristo. Y todo lo que Él te demanda hacer, lo puedes hacer por el poder de Dios que mora en ti. ¿Ven? O sea, si uno dice, no, yo no puedo, es porque todavía no cree del todo que tiene esa capacidad, ese don, ese poder. ¿Sí? Y en eso es que estamos creciendo. Pero todo eso fue dado por Dios. Vamos a ver. Seamos claros, no importa la opinión del autor de Nueva Vida en Cristo o algún hermano bien intencionado o aún un gran predicador, la única cosa importante es lo que Dios opina, lo que Dios dice. ¿Qué dice la Biblia? ¿Son salvos todos los que dicen ser cristianos? Todos los que dicen ser cristianos son salvos. Bueno, Mateo 7:21, del 21 al 23, ustedes conocen ese pasaje, es bastante conocido, pero se los voy a ir adelantando. Mateo capítulo 7, y dice así: no todo el que dice el Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicieron muchos milagros. Entonces les declaré: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces ya Jesús está hablando, ¿sí?, de que no todos los que dicen ser cristianos son salvos, son cristianos. ¿Sí? Entonces puede existir personas que quieran hacer la voluntad. Dice, ¿quién es el que hace la voluntad? Dice, el que hace la voluntad. El único que puede hacer la voluntad de mi Padre, el único que puede ser aquel que tiene un conocimiento verdadero, el que ha sido salvo, el que tiene la morada de Dios en su corazón, el que realmente tiene una nueva vida en Cristo, que ha sido regenerado. ¿Sí? Si no, una persona que está muerta en delitos y pecados podrá hacer cosas en el nombre del Señor, pero dice la palabra, nunca los conocí. Es una palabra interesante, porque aquí habla de un conocimiento profundo, que también Pedro la usa, dice que nosotros hemos recibido la salvación por medio del conocimiento de Cristo. Ese conocimiento es un conocimiento íntimo, personal, con Cristo. No es solamente decir, uy, el Señor ahí, ok, murió por mis pecados, qué lindo, ok, sí, ok, ya está. Gracias por la noticia y nada más, sino que hay una operación del Espíritu Santo que nos lleva a quebrantarnos delante de Dios y a recibir la persona de Cristo y tener una intimidad con Cristo. ¿Sí? ¿Cuál de las siguientes frases asegura que uno sea un verdadero cristiano? Ahí vemos, asiste a la iglesia, se sintió triste por su pecado, enseña en la escuela dominical, lee su Biblia, dejó los vicios, habla en lenguas, levantó su mano en un culto evangelístico, fue bautizado, diezma frecuentemente, ayuda a los pobres, es una persona sincera, se ha arrepentido y creído en Cristo, aceptándolo como su único y suficiente Salvador. La última. La última. Se ha arrepentido y creído en Cristo. Esta es
la gran verdad que asegura que somos cristianos, el arrepentimiento y creer en la obra de Cristo. Una pregunta clave es, ¿de qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? ¿De qué depende mi salvación? ¿De mis obras o de la obra terminada de Cristo en la cruz? De la obra terminada de Cristo en la cruz. Cristo. Exacto, la salvación depende de la obra que Cristo hizo, no de mis obras. Eso queda claro. Personas que pueden decir, sí, Cristo murió por ti, pero ¿tú qué obras estás haciendo? ¿Sí? Entonces, algunos, yo he escuchado predicadores que hablan, que confunden a la gente, en donde dicen, bueno, es la salvación por Cristo, pero tú tienes que estar haciendo obras, porque si no, no vas a entrar. Si no, no vas a ser salvo, si no, vas a ser rechazado. ¿Sí? Y realmente, hermanos, esta es una declaración extraordinaria y tremenda. Mi salvación depende de la obra terminada de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué depende de la obra terminada? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz? ¿Qué es lo que realmente Jesucristo hizo en la cruz que me dio la salvación? ¿Qué hizo? Pregunta fácil, muchos la pueden contestar. ¿Cuál es la obra terminada? Pastor Ricardo. Sí. Sí, en la cruz Él quedaron todos nuestros, o sea, Él derramó su sangre por todos nosotros. Y ahí quedó todos nuestros pecados en la cruz. Todo nuestro pecado, pasado, presente y futuro. Todo en la cruz. Todo en la cruz. Wow. Esto es tremendo. Fíjense que uno dice, pero entonces, lo explico rápidamente, entonces yo no necesito pedir perdón o arrepentirme del pecado. Bueno, la realidad es que cuando Dios nos llama a confesar nuestros pecados, lo que estamos haciendo es apropiándonos del perdón, primero dándonos cuenta de lo que estamos haciendo mal. Porque nosotros cuando pecamos estamos cometiendo un pecado que ya fue pagado en la cruz. Y lo que Dios quiere que en este momento, en este día, en este tiempo, tú te des cuenta de que ese pecado fue eliminado en la cruz y que tú ahora no tienes que caminar en él. Por eso, para que tú te des cuenta de que no tienes que caminar en él, tienes que decir, Señor, esto es pecado, esto no puedo seguir caminando en esta dirección, no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo, no puedo seguir pensando lo que estoy pensando. Señor, yo voy a la cruz y sé que este pecado lo has perdonado. Yo ahora me apropio de ese perdón y te pido, y me someto a tu poder para no caminar en esa dirección. ¿Se entiende? Por eso es muy importante, mis hermanos, y yo lo digo muchas veces, pero la gente no lo entiende mucho, y algunos lo entienden, pero a veces les cuesta entender esto, que cuando nosotros oramos y decimos, Señor, perdónanos los pecados, estamos haciendo una oración que no tiene sentido, porque es como que Dios dice, bueno, ok, voy a perdonarte, ¿qué pecado? Bueno, es como si le dijéramos a Dios, bueno, Señor, tú sabes que alguna cosita habré hecho mal, así que si tú miras que hice algo mal, tú míralo y perdón. Así que yo tengo que ver lo que tú estás haciendo, y si veo que tú estás haciendo algo mal, aunque tú no te diste cuenta, yo ya lo tengo que perdonar porque tú me lo estás pidiendo. Fíjense que no tiene sentido. ¿Cómo que yo tengo perdón a mis pecados? Mis pecados fueron perdonados en la cruz. Y yo ahora tengo que confesar el pecado. O sea, confesar no quiere decir que yo le diga a Dios, perdóname, cualquier cosita que yo haya hecho, perdónalo. No, yo tengo que decir, Señor, esto es lo que tú me estás mostrando que estoy mal. Esto es lo que tú me estás diciendo que está mal en mi vida. Entonces ahora, como yo me estoy dando cuenta que esto está mal, esto que estoy haciendo ya fue clavado en la cruz, ya fue borrado, fue purificado en la cruz. Entonces yo ahora me estoy dando cuenta de que tú perdonaste mi pecado. Ahora, como me doy cuenta de que estoy caminando
en una dirección que está mal, estoy haciendo algo que está mal, yo ahora camino de acuerdo a tu voluntad. Y no estoy pensando de si me perdonas o no, estoy pensando que ya fui perdonado y por eso yo ahora camino de acuerdo a tu voluntad, porque me di cuenta aquello que está mal. Por eso el pecado tiene que ser confesado. Es como si tu hijo te dice, papá, perdóname, y tú le preguntas, ¿y por qué? Bueno, no sé, si alguna cosa... Usted perdóneme, papá, ¿eh? Mamá, perdóname, ¿eh? ¿Pero de qué te tengo que perdonar? Bueno, lo que sea. ¿Usted imagina una relación con su hijo de esa manera? Bueno, con Dios tampoco, no tiene lógica. Por eso, mis queridos hermanos, cuando nosotros vamos a la cruz tenemos que pensar, gracias Señor porque has quitado el pecado delante de tu presencia, lo has quitado, lo has limpiado y lo has borrado. Pero este pecado, este mal pensamiento, esta mala actitud que yo tuve con esta persona, yo sé que fue perdonada. Ahora yo voy a caminar en el Espíritu y no voy a tener una actitud así nunca más. Yo no voy a tenerla. No voy a caminar. Dice la palabra de Dios, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. No voy a dejar que este pecado tome control de mi vida. Eso es ahora en el presente. ¿Sí? Porque ese pecado ya fue perdonado. La confesión es para andar en santidad, para andar viviendo una vida plena y libertad ahora. Disfrutar de la salvación. ¿Sí? Bien, la tercera pregunta. ¿Qué es el único requisito para la salvación? ¿Cuál es el único requisito para la salvación? Juan 1:12, Juan 3:16 y Efesios 2:8-9. ¿Qué dice Juan 1:12? Bueno, para ir avanzando se los digo. Más a todos los que le recibieron, dice la palabra de Dios. A los que creen en su nombre, Dios les dio potestad o autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así dice Juan 1, capítulo 1, versículo 12. O sea que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio potestad de ser hijos de Dios, le dio el derecho, la declaración, la autoridad, ahora eres hijo. ¿Por qué? ¿Qué hiciste? Creíste, recibiste, nada más. O sea, fíjense que hay dos palabras, los que creyeron, los que le recibieron. Entonces, aquí después en el punto que sigue va a decir un poquito la diferencia entre creer y creer y recibir, creer y confiar. Porque hay una parte donde dice, bueno, acepto los hechos intelectualmente, pero yo puedo ver que todo eso sí, lo entiendo, esto pasó, pero no lo aplico a mi vida. Eso puede pasar también. Yo cuando hablo con personas a veces, oh sí, claro, el Señor Jesús murió por nuestros pecados. Sí, está bien, sí, eso pasó, y lo creo, pero lo cree como algo histórico. Pero cuando la persona entiende que eso fue por mí, o sea, por la persona individualmente, lo recibe, ¿sí? Juan 3:16, ¿lo conoces ese versículo que dice? ¿Alguno lo sabe de memoria? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo cree en él sea salvo. Para que todo aquel que me crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel que crea no se pierda. Todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Efesios 2, fíjense, creer, recibir, fe, Efesios 2, 8 y 9, también dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues esto es de Dios. Muy bien. Dice, para que nadie se lo diga. Sí, se corta un poquito, se corta un poquito dice, porque por gracia sois salvos. Estoy escuchando mucho ruido. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es, dice, fíjense, gracia, ya está diciendo, es un regalo, gracia, algo que no merecíamos. Lo que merecíamos era el juicio, lo que merecíamos era
juicio por las obras malas que hicimos. O sea, las obras buenas no hacían absolutamente nada a favor nuestro, no teníamos atenuantes. Entonces lo que aplicó ahí es gracia. Por gracia sois salvos. El Señor aplicó lo que hizo en la cruz del Calvario, nuestra salvación, y nos la otorgó. Es un regalo sin merecerlo. Eso significa gracia. Lo vuelvo a repetir, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo yo recibo la gracia? Por medio de la fe. ¿Sí? Y dice aún algo más interesante, dice que es un don de Dios. Quiere decir que aún la fe ha sido dada por Dios para que tú abraces la salvación. Es decir, para que tú creas esto, aún Dios te dio eso para que creas. Fíjate qué tremendo. Es algo muy, muy interesante esto, porque ha traído confusión, o discusión, mejor dicho, en algunos teólogos, porque la Biblia va hablando y va diciendo que Él nos hizo nacer. Cuando nos salvó es como que nacimos. Y entonces uno piensa, bueno, cuando una persona nace por voluntad. Yo no decidí nacer, por decirlo, nacer físicamente. Yo no dije, bueno, voy a nacer en Buenos Aires en el 1963, y yo quiero que mi mamá se llame Elba y que mi papá se llame Carlos, y quiero nacer en esta ciudad, y quiero que mis papás sean así. ¡Ah, qué lindo! Voy a nacer ahí. Yo decidí nacer, ¿no? El nacimiento fue pum, nací directamente. Y dice, bueno, él nos hizo nacer por su voluntad, y somos nacidos de Dios, no es voluntad de ninguna persona decidió nacer. Bueno, así es con el Espíritu, así es con el nacimiento espiritual. Somos nacidos de Dios, la salvación no intervino en ningún aspecto mío, yo no hice nada para nacer. Yo nací, no hice ninguna obra para nacer. Espiritualmente tampoco es ninguna obra, por eso la analogía y el paralelo con el nacimiento físico es muy buena. Porque así como nacemos, no hacemos nada para tener vida, así, vida física, así espiritualmente no hacemos nada para tener vida espiritual. ¿Sí? El único, podríamos decir, requisito que lo vemos aquí es la fe, creer. ¿Sí? Perdón. ¿Cuál es la diferencia entre predestinación y salvación? Bueno, predestinación es aquello que Dios predestinó de los que van a ser salvos. Dios escogió a los que van a ser salvos. Dentro de su omnisciencia, Dios escogió desde su soberanía los que van a ser salvos. Eso se Pero le la llama, palabra dice que la salvación es para todos. Claro, para todo el que cree. Pero la condición, podríamos decir, que podríamos pensar así, que la condición para ser salvo es creer, ¿sí? Pero aún la palabra de Dios dice que ese creer fue voluntad de Dios, o sea que Dios operó en la salvación. Nosotros somos, es decir, nosotros por naturaleza merecemos la muerte. Y si Dios nos condena al infierno, Él sigue siendo justo. Pero Dios decidió de esos pecadores condenados a muerte, salvar a algunos. Pero entonces, pastor, contradice, ¿no? Porque dice, la salvación fue hecha para todo aquel que en Él cree. Pero, eso es lo que yo entiendo. Claro, para todo, pero no todo el mundo cree. Pero, o sea, claro, la persona que no cree no va a ser salvo, acá lo dice la palabra. Pero la opción es para todos, ¿no? La opción es para todos, sí. O sea, la salvación está abierta a todos, para todas las personas. Ahora, ¿quiénes van a ser salvos y quiénes no? Eso está dentro de la soberanía de Dios, no lo sabemos. Pero la salvación sí está abierta a todos, a todas las personas. ¿Sí? Todos tienen la posibilidad de alcanzar la salvación, a todos se les da la posibilidad de venir a la gracia y escuchar el Evangelio y obedecer el Evangelio. Por eso dice que es para todos. Pero no todos obedecen, no todos creen, ¿no? Pastor. Sí. A veces hay puntos en los cuales es difícil de entender, ¿no? Pero tenemos que entender también que Dios piensa, razona y es diferente.
muchas cosas nos da solamente indicios para poder apreciar qué es lo que Dios desea, ¿no? Porque entender realmente el conocimiento, el razonamiento de Dios no podemos. Y algunos detalles de estas cosas, por eso que surgen bastantes dilemas, problemas, porque el hombre quiere adaptarlo de acuerdo a su criterio, su manera de pensar, ¿no? Y a veces son puntos bastante difíciles también de poder explicarlos y poder entenderlos, sí. ¿no? Pero como cristianos tenemos que creer en el Señor, que es voluntad del Señor, que Él en su infinita voluntad y eterna voluntad que traspasa los tiempos, porque nosotros vivimos de acuerdo a un tiempo, pero Él no. Entonces, creer en eso. Claro que arriba en el cielo vamos a entender con mayor amplitud todos los detalles que acá ahorita no podemos entender todavía mucho, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Son puntos en cuanto... Esto es lo que se llama salvación, es una materia teológica llamada soteriología, de soter, de salvación. Y siempre un poco la división es si es 100% gracia o algo del hombre tiene que intervenir. Entonces esto es un tema muy, a veces que ha traído discusión entre las posiciones teológicas, pero como dice Wolf, son discusiones que son tan profundas, están dentro de la mente de Dios, que no vamos a alcanzar a conocerlas. Uno de los grandes predicadores, Spurgeon, decía, son como dos vías del tren que se unen en el reino de Dios. Entonces lo que a nosotros nos toca saber es que tenemos un regalo inmerecido, tenemos una salvación por gracia, hemos sido dentro de una soberana voluntad de Dios que va más allá de nuestra comprensión, alcanzados por Dios, escogidos por Dios, predestinados por Dios, y esto es algo que nunca lo vamos a entender mientras estemos acá en esta tierra, creo yo, pero sí lo tenemos que creer, aceptar y alabar a Dios por eso, magnificar a Dios por eso. A veces, como quizá para redondear un poquito lo que dice Wolf, si las cosas tan profundas de Dios las pudiéramos entender tan fácilmente, Dios no sería Dios. Hay muchas cosas que podemos entender y podemos aprender porque son cosas sencillas que Dios nos enseña y profundas al mismo tiempo, pero hay otros aspectos que van más allá de nuestra comprensión, como por ejemplo el tema de lo que decíamos recién. Dios escogió, algunos van a ser salvos, otros no. Dios es justo, sí, sigue siendo justo. Dios es perfecto, sigue siendo perfecto. Es soberano, sigue siendo soberano. Es amor, sigue siendo amor. ¿Sí? No todos van a ser salvos, no todos van a ser salvos. Yo soy salvo por la fe, sí, soy salvo por fe. Y esto, por gracia, sí, por gracia. ¿Debo hacer algo para mantener la salvación? No, no debo hacer nada para mantener la salvación. Hay cosas que demuestro siendo salvo, es decir, fíjense que voy a repetir este concepto porque yo no debo hacer nada para salvación, pero sí hay algo que demuestra que soy salvo. O sea, la fe sí se demuestra, ¿entienden? La fe me salva, pero la fe también se da un síntoma, da una evidencia. Es decir, ustedes no pueden ver mi corazón si creí o no, no pueden verlo. Yo por fe soy salvo, pero sí pueden ver una evidencia a través de mis obras, de que yo creo, ¿sí? Esto es lo que la palabra de Dios va enseñando, y también Santiago también lo explica, que la fe en sí también se ve, también se puede manifestar. Y ahí es donde viene que es el pasaje que leíamos recién, que dice que no solo somos salvos por obras, sino que somos salvos para las obras que Él preparó. Así que fíjense, si ustedes leen el pasaje de Efesios 2, 8 y 9, dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Quiere decir que usa la palabra obras. Primero dice, no por obras, y luego dice que nos salvó para las obras. O sea que Dios nos salva para las obras que vamos a hacer en Él, por medio de Él y a través de Él. ¿Se entiende? Entonces, resumiendo, que los hermanos estamos bien. El deseo de Dios, el corazón de Dios es que todo el mundo sea salvo. Pero la palabra nos muestra que la salvación solamente es para aquellos que creen y los reciben.
Es decir, que en ese grupo están los que van a ser salvos. En la sabiduría de Dios, Dios sabe los que van a ser salvos. Entonces, los que creen y los que reciben son salvos en el momento de creer. Sí, pero hay algunos que creen, pero no necesariamente son salvos, porque creen intelectualmente, como usted dijo, sí, y otros porque quieren seguir su ruta y no le da la gana someterse a Dios. Claro, es probable. Porque sí, no entienden el Evangelio. Es decir, fíjense, hay algo interesante lo que dice. Hay personas que no creen por varias razones, no sabemos las razones, pero una de las razones es porque no entienden, no escuchan el Evangelio, porque dice, vosotros, ustedes, dicen en Gálatas, habiendo oído el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo. Quiere decir que ese mensaje, la salvación, primero tiene que ser recibida, tenemos que entender, Dios nos habla, Dios nos comunica, habla, nos da el mensaje, y una vez que escuchamos, recibimos, entendemos el mensaje, eso también es una obra que Dios interviene allí, ahí opera la salvación, cuando es que creemos. Cuando la persona escucha ese mensaje y lo rechaza, no lo entiende, entonces no es salvo en ese momento. Si no lo entendió, si no lo creyó, si no lo recibió, no es salvo. Lo entendió mal, lo transgiversó, ¿sí? Eso puede pasar. Entonces no opera. Dice la palabra de Dios que Dios nos salva nos salva en Cristo por medio de la fe, pero por eso tenemos que escuchar el Evangelio, entender el Evangelio. ¿Sí? Entonces, pastor, el creer tiene que ir acompañado con el recibir, porque fíjese bien, Satanás cree en Dios, cree más que cualquier humano, porque conoce a Dios y cree en Dios, pero no es salvo. Entonces, el creer tiene que ir acompañado de recibirlo en el corazón. Claro. Es creer y recibirlo, es decir, recibirlo, esto se aplica a mi vida. Es decir, cuando uno lo recibe, dice, esto es por mí, es para mí, lo apropio, lo recibo. Algunos lo llaman recibir a Cristo en el corazón. Fíjense que hay mucha también controversia en eso, porque uno dice, pero Jesús está en tu corazón. Y la palabra más bien no dice recibir a Cristo en el corazón. En cierta manera, más bien lo que está diciendo es recibir el mensaje de Cristo, recibir el mensaje de lo que Jesucristo hizo, aceptarlo, creerlo de corazón. Esto produce arrepentimiento y produce gratitud, y cuando uno cree, se salvo. En ese momento, lo que se produce ahí es una unión con Cristo, una unión vital con Jesucristo. Y sí, Cristo viene a ser residencia y viene a ser morada en el cuerpo, en la vida, en el creyente. Está unido a Cristo eternamente. Pastor, ¿Sí? Discúlpeme que le pregunte, que le interrumpa. Yo quería preguntar, entonces, hay personas que aceptan al Señor, están un tiempo sirviéndole y se apartan. ¿Esas personas pierden la salvación o no? Bueno, según lo que vamos a ver en este estudio es que pueden haber dos motivos, dos cosas pueden pasar. Que la persona no recibió a Cristo, no entendió el Evangelio, pensó que quizá dijo, no, yo voy a ponerme las pilas con Dios, quiero cambiar mi vida, sé que Dios me va a bendecir, voy a empezar a ir a la iglesia, me voy a empezar a ponerme bien espiritual, y cree que Dios lo va a aprobar y lo va a recibir porque está haciendo buena letra. Entonces empiezan ahí, y no entendieron la salvación, no escucharon el mensaje, no entendieron lo que es la gracia de Dios, y están ahí, pingui, pungui, pangui, y se cansan, y se aburren, y se desaniman, y ven una cosita y se enojan, y se apartan. Porque dice, o una tentación, o lo que sea. Entonces lo que pasó a esa persona es que quiso ser salvo por medio de sus obras. No recibió la salvación de Cristo. Entonces uno piensa, pero iba a la iglesia y hablaba y decía y cantaba y tocaba la guitarra y hacía cosas y se veía, no, todas obras, era un religioso, religión.
Eso puede pasar. Entonces, pero nosotros lo vemos desde afuera y decimos, ¿pero qué pasó con esta persona? No entendemos mucho. Es una posibilidad. La otra posibilidad que puede ser es que sí sea salvo, y que sí haya recibido a Cristo, y que esté debilitado en la fe, y que esté andando en la carne, como dice la Pablo. Dice, no seáis carnales, no dejes que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal. No obedezcáis no sigáis las obras de la carne. Es decir, habla de que hay creyentes que en vez de seguir el espíritu siguen la carne. ¿Y cómo puede pasar esto? Bueno, porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa que nos lleva a hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Entonces la persona es tentada, sigue la carne, no sigue los deseos del espíritu, sino que sigue los propios deseos, y vemos que se va apartando, porque está andando en la carne. Y contrista el espíritu, entonces lo vemos, ¿qué pasa con esta persona? Está andando en la carne, pero es salvo, pero está andando en la carne, es carnal, o es inmaduro y no crece. Entonces vemos a los dos como que los dos son iguales, pero uno puede ser salvo y está andando en la carne. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que el que es salvo y está andando en la carne tiene la posibilidad de volver y que como el Espíritu Santo de Dios va a obrar dentro de él, va a empezar a redarguirlo y Dios va a empezar a disciplinarlo, entonces hay una posibilidad de que vuelva a los caminos del Señor. Mientras que el otro no, porque ya está perdido. El otro tiene que escuchar el Evangelio. Otra vez, venir a escuchar el Evangelio y entenderlo. Entonces, yo digo, una persona que está apartado puede ser que no haya entendido el Evangelio o que sea una persona que esté andando en la carne y esté bajo Dios lo va a tratar, lo va a disciplinar. Si es un hijo de Dios, porque es salvo, Dios lo va a disciplinar. No va a perder la salvación. Fíjense, si usted tiene un hijo y su hijo se porta mal, usted no lo deshereda, ni le dice, a partir de ahora ya te saco el apellido, no sos más mi hijo, lo bota a la calle. Ningún padre hace eso con un hijo por más mal que se porte, siempre va a seguir, es más, aunque quiera hacerlo, no puede, siempre va a seguir siendo hijo. Lo que el padre hace cuando un hijo es desobediente, lo corrige. Esto es lo que pasa con los creyentes que no caminan de acuerdo a la gracia de Dios, a la salvación, al Espíritu, que siguen la carne, que seguir la carne es seguir los deseos pecaminosos. Y los deseos pecaminosos lo único que hacen es traernos ruina a nuestras vidas. Esa persona Dios lo va a traer. Si es salvo, no va a perder la salvación. Incluso la Biblia dice que será salvo como por fuego. ¿Sí? ¿Está bien? Pastor, yo quería decirle algo, recordando de la semilla que se planteó. Recuerda que el Señor dice, algunas cayeron aquí, otras cayeron acá. Estas semillas crecieron, estas semillas, los problemas del mundo, los problemas de la casa, los problemas, lo que sea, y hasta Satanás mismo le robó, porque ese cristiano no estaba levantado en el Señor, no estaba en su palabra, porque eso es lo que nos fortalece a nosotros. Ahora, la sangre de Cristo fue preparada de un principio. Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer. Nosotros como cristianos tenemos que llevar la palabra para que puedan, la gente puedan ser salvo. Porque ya el Señor no va a morir 2 veces en la cruz, ya lo hizo todo. Entonces, las personas así que no, que se caen, es por eso mismo, es porque a lo mejor de corazón querían aceptar al Señor, querían un cambio en su vida, pero su semilla cayó donde cayó y esa persona no se preocupó en crecer espiritualmente. Porque sabemos que el que da crecimiento es el Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que ser sumisas al Espíritu para poder crecer. Hay una diferencia entre el que es salvo. Tenemos que hacer una diferencia aquí entre la persona que es salvo, ya ha sido salvado por la gracia, ya es un hijo de Dios,
Ya tiene todo tiene el Espíritu Santo y necesita crecer y necesita madurar. Su corazón necesita atesorar la palabra y ahí empieza un proceso de crecimiento. Algunos crecen más rápido, otros crecen más lento, otros, Dios los trata diferente. Dios los trata como hijos, son hijos. Después está el que no es salvo, que también recibe la palabra, y esa palabra puede ser como una semilla que no penetra, que no entra. Y por distintas razones no entra. Entonces Jesús hace esa comparación de que hay personas a las que se les predica el Evangelio y no reciben la palabra, no la entienden, es como una semilla que no penetra. Y esa penetración, esa parte donde la semilla representa la palabra que entra en su corazón, está hablando de la actitud del corazón del hombre de recibirla o rechazarla, ¿sí? Entonces, ahí es un poquito que tenemos que hacer una diferencia. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, estamos dando como si fuera una semilla. Lo que va a pasar con esa semilla solo depende de Dios, no depende de nosotros. Yo le voy a dar un ejemplo. Yo escuchaba la palabra cuando tenía 14, 15, 16, 17, hasta 16 años, yo escuchaba el Evangelio. Acepté al Señor, recibí esa palabra, creí en Jesucristo a los 24 años, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 8 años pasaron, hasta que yo entendí, comprendí, acepté, creí de corazón en Cristo. 24 años tenía, y lo había escuchado durante mis años de adolescencia. ¿Qué quiere decir? Que yo iba a la iglesia, me gustaba el grupo de jóvenes, me gustaban las actividades, era una iglesia que predicaba mucho el Evangelio, predicaban, y yo decía, no, está bien, sí, es lindo, pero no, me gusta, pero no es para mí, yo no necesito esto. Después pasaron un montón de años, yo me alejé de la iglesia, me fui, me aparté, no quise saber nada, y llegué a la edad de 24 y me di cuenta que era lo que necesitaba. Y empecé a escuchar y a recordar todas esas palabras, todo el Evangelio que me habían predicado, de la muerte de Cristo, de la resurrección de Cristo, Cristo viniendo a tu vida a darte salvación, a darte vida eterna, a perdonar tus pecados, a darte una vida nueva, a vivir en ti. Todo eso dije, bueno, esto es lo que necesito. Y lo que tendría que haber hecho hace 8 años atrás, lo hice 8 años después. ¿Por qué? No sé por qué, pero Dios sabe, o sea, yo doy gracias a Dios. ¿Qué entiendo de esto? Entiendo que Dios obra en su palabra a su tiempo. Por eso nosotros le predicamos a una persona el Evangelio y no responde. Si la palabra de Dios tiene poder, puede ejercer su poder en algún momento. Es el Espíritu que obra a través de la palabra. ¿Sí? Tenemos que esforzarnos en predicar claramente el Evangelio, eso sí, con lo más claro posible. Y es el Evangelio de Cristo, muy simple, que puede cambiar el destino eterno de una persona. ¿Amén? ¿Estamos bien? Amén. Amén. Bien, hermanitos. ¿Alguna pregunta más? Pastor, sabiendo que la salvación es por gracia y la salvación... No se te escucha muy bien, Alberto. Yo no te escucho muy bien, no sé por qué. Ok, ahora sí. Sabiendo que la salvación es de Dios y es por gracia y Dios la da a quien quiere, dice, ¿no? Ahora, nosotros escuchamos el Evangelio, correcto, ¿ya? Pero Dios tiene que hacer la obra en nosotros también. Dice que tiene que iluminar nuestras mentes para nosotros poder entender el Evangelio. Sí. Tiene que haber porque la obra es de Dios completa, o sea, el hombre no puede aportar nada. Entonces, ahí mismo Dios también obra en nosotros. ¿Por qué no obra en otras personas? Quizás porque, no sé, el corazón del hombre no está todavía preparado para eso, o no la voluntad de Dios. Como dice Romano, ¿y quién contra la voluntad mía? ¿Quién es el hombre para altercar? ¿No? Claro, no sabemos, no sabemos
Lo que tú estás diciendo es cierto. Cuando nosotros vinimos a conocer, cuando nosotros escuchamos el Evangelio, lo escuchamos, lo entendimos, ahí estuvo Dios obrando en todo esto que pasó con nosotros, cuando nos hacemos memoria de que un día fuimos a la iglesia, alguien nos habló, alguien nos dijo, nos explicó el Evangelio, creímos, hicimos una oración, recibimos a Cristo. Todo eso fue planeado, dirigido, orquestado y obrado según Dios, por Dios. Incluso, como tú decías recién, nos dio la capacidad de entender, nos dio la capacidad de poder abrir nuestros ojos, de poder ver nuestra condición de pecado, de vernos a nosotros mismos pecadores. Fíjense que las personas te dicen, sí, somos todos pecadores, pero no me tengo que arrepentir de nada. ¿Quién produce ese quebrantamiento, ese cambio? Es Dios. Dios hace todo. Es algo tremendo. Ahora, nos parece a nosotros que nosotros hicimos, ojo, porque nosotros estamos ahí pensando, no, sí, yo creí, yo fui, yo hice, yo lo... Pero después cuando vamos viendo lo que es la salvación, decimos, realmente Dios hizo todo. Es como, ¿cómo lo puedo decir? Es como, alguien hizo un experimento, alguien dijo una vez una ilustración, es como cuando uno pone una aspiradora y hay un montón de basurita ahí que la aspiradora está chupando y uno ve que la basurita va entrando en la aspiradora y uno dice, mira la basurita, cómo está entrando dentro de la aspiradora. En realidad no, la basura no entra, la aspiradora la succiona. Pero uno dice, uy, sí, pero mira qué obediente es la basura que está entrando a la bolsa de la aspiradora. Nosotros lo miramos desde esa perspectiva. La salvación parece que nosotros hicimos algo, fuimos parte, desde una perspectiva humana, pero en realidad si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, van dando cuenta que todo lo hizo Dios. Fíjense que hay un pasaje muy extraordinario y tremendo que dice, nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre no le trajere. O sea, nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Entonces yo digo, pero yo fui a Cristo, yo acepté a Cristo, a mí me hablaron de Cristo, me predicaron el Evangelio, y yo acepté, y ahora me dice el Señor que eso fue Dios, que Dios me trajo a Cristo, Dios me trajo a Él. Bueno, así fue. Es algo maravilloso, maravilloso, que la salvación es de Dios y todo lo que pasó. Ahora, ¿cómo Dios opera en el resto de las personas? Eso no lo sabemos. Nosotros lo que tenemos que saber es que si Dios incluso cuando nosotros decimos, Señor, quiero hablarle a esta persona de Cristo, quiero compartirle, Señor, Señor, yo sé que voy a ir a un lugar donde tú ya estás preparando todo. Entonces, el Señor es el que busca, el Señor es el que arma, el que trae las almas. A veces decimos nosotros, vamos a buscar almas. En realidad el que está buscando las almas es Dios, nosotros no estamos buscando nada. Dios es el que está buscando a los perdidos. Fíjense, Dios es el que nos encontró a nosotros. Vieron que a veces decimos también, yo encontré al Señor. En realidad tú no lo encontraste. Él nos encontró a nosotros estábamos perdidos, no estábamos ni siquiera buscándolo a Dios. No, yo no estaba buscando. ¿Qué vas a estar buscando, hermano? Estaba buscando cualquier cosa en tu cabecita. El Señor en su misericordia te buscó porque estabas tan perdido, ibas tan rumbo a la perdición, que envió a su Hijo y dijo, lo voy a buscar a lo voy a rescatar, voy a morir por él, voy a enviar mi espíritu, lo voy a salvar, lo voy a traer a mi seno, y lo voy a transformar y le voy a dar un propósito para su vida y lo voy a santificar. Eso Dios lo hizo. Maravilloso. Claro que desde nuestra perspectiva a veces pensamos que nosotros le ayudamos a él, le colaboramos. No, mi hermano, toda la palabra de Dios te dice, todo es por gracia. Por eso, mi hermano, cuando nosotros alabamos y cantamos y servimos, lo hacemos por gratitud a Dios. Y cuando servimos a Dios lo hacemos porque decimos, Señor, es tu poder a través mío, no hay nada que yo pueda hacer para... Todo lo haces tú. Eso es lo que nosotros ahora, lo único que tenemos que hacer, por decirlo, es ejercitarnos en la fe, en conocer estas verdades. Y cuando conocemos estas verdades,
cuando entendemos estas maravillosas verdades, nuestros corazones se mueven hacia una vida que glorifica a Dios. No para ganar nada, no para ganar una salvación, sino por gratitud. Y él, como dice este apunte, más adelante lo vamos a leer, que el Señor después va a recompensar, porque sí hay un aspecto de que nosotros cuando somos creyentes, somos hijos de Dios, sí comenzamos una relación con Cristo, y en esa relación con Cristo, si somos espirituales, en esa medida vamos a recibir galardones, vamos a enriquecernos, vamos a tener riquezas espirituales, riquezas celestiales, y en ese camino tenemos que estar. Ahora que somos hijos de Dios, caminamos en el Espíritu, andar en el Espíritu. Si no queremos andar en el Espíritu, andar en la carne, Él se va a encargar de hacernos ver, de traernos, de corregirnos, de disciplinarnos, y va a usar distintos medios para hacerlo, porque somos hijos. Pastor, sí. Un versículo que complementa ese regalo de gracia del Señor, que depende todo de Él, no de nosotros en realidad. Justo está en el paso siguiente, en el paso que estamos desarrollando, ¿no? Cuando dice Efesios 2.8, 2.8.9, pero el 2.8, ahí está claramente que no somos nosotros, sino es Dios el que otorga la salvación en todo aspecto, ¿no? Como dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, ¿no? Sí, así es. Pastor, afirmando lo que dice Wo, lo que está leyendo Wo, ahí mismo enseguida dice que nosotros no tenemos la capacidad para ir a Dios porque estamos muertos, dice, ¿no? Espiritualmente estamos muertos. Entonces, claro, un muerto no tiene la capacidad para reconocer, nada, está muerto. Entonces, Dios tiene que actuar en su espíritu. Así es. Bueno, esa es una gran, muy bien, Alberto, esa es una gran verdad. No la hemos leído, hay muchos pasajes que no hemos leído todavía, pero ese es un pasaje muy importante, donde dice, Él nos dio vida aún a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. O sea, aunque la persona pueda ser inteligente, puede ser un artista, puede ser un ingeniero, puede ser lo que sea, puede ser una persona débil, en vicios, está muerto sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Muerto significa que está imposibilitado, incapacitado de tener vida espiritual. Y Él nos dio vida. Entonces como que nos resucitó. Incluso la palabra de Dios dice que nos resucitó. Ahora, eso que hizo Dios, lo hizo sucedió cuando escuchamos el Evangelio, cuando entendimos la obra de Cristo, cuando reconocimos nuestro pecado y cuando entregamos nuestra vida a Cristo. Todo eso que hicimos, vamos entendiendo que eso fue una operación misma de Dios sobre nosotros. Es tremendo, hermano, se me paran los pelos. Cómo Dios obró. Yo recuerdo cuando acepté a Cristo, bueno, cada uno puede tener una experiencia personal, pero yo estaba llorando mal, angustiado, y cuando yo recibí a Cristo, dije, sentí alguna paz increíble, algo, y todo eso lo estaba haciendo el Señor. Claro que al principio uno no se da cuenta de todo esto, porque todas estas verdades uno las va aprendiendo, las va meditando posteriormente. Incluso cuando uno comienza la vida cristiana tiene estas dudas. Por ejemplo, estas dudas que uno tiene, seré salvo, la perderé, la salvación, es normal, pero es un poco de inmadurez, pero no es que te pierda la salvación. A veces uno dice, ¿será que el Señor me habrá perdón? ¿Será tan fácil esto? Entonces empiezan un poquito esas dudas, pero eso se va disipando. Es como un hijo, volvemos al ejemplo del padre y el hijo, es como un hijo que es muy pequeñito que en algún momento piensa que el papá lo abandonó, porque se portó mal, hizo una travesura y el papá lo regañó y que papá ya no lo ama más. Él piensa, porque es niñito, él no sabe que el padre nunca lo va a amar, nunca va a dejar de amarlo en su vida. Bueno, en su inmadurez él cree que puede correr riesgo de que su padre lo abandone. Bueno, espiritualmente también, cuando somos pequeños, no conocemos mucho de la palabra, podemos pensar que la salvación depende de nosotros, que no somos, que Dios no es tan completa, que tenemos que completarla. A medida que vamos creciendo y a medida que vamos aprendiendo estas verdades, vamos entendiendo lo que es la gracia de Dios.
tengo que decirle, hermanito, que no quiero seguir, vamos a continuar con este estudio porque vamos a cortar acá porque ya no quiero extenderme demasiado. Vamos a hacerlo en 2 partes, ¿sí? Y continuamos con este tema que es muy lindo para aprender y para revisar y para reafirmar. ¿Parece bien? Amén. Porque si no se nos va a ir mucho, en tiempo. Pero ya Amén. la segunda parte la hacemos la próxima. No se trata de correr, pastor, se trata de aprender. Así es. Por eso vamos a ir el tiempo que nos lleve, no hay problema, no es que tengamos que terminar una lección en un solo día, hay lecciones que a veces nos llevan más de un día, y vamos a dejar acá porque el tiempo corre, pero creo que hemos visto varios aspectos de la salvación, espero que haya quedado claro. ¿Está bien? Sí, gracias, pastor. Amén.